Hola, ¿cómo están? El objetivo de este video es aportar una serie de contenidos mínimos para comenzar a entender cómo fue el origen del sistema de escritura cuneiforme. Este sistema de escritura es uno de los más antiguos del mundo, junto al jeroglífico egipcio y también junto al sistema elamita de la región de Irán. Antes de comenzar con el cuneiforme, es conveniente primero preguntarse qué es la escritura. Uno puede encontrar una definición muy breve en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, que dice simplemente que se trata de un sistema de signos utilizado para escribir. Si bien esto es cierto, para poder entender el origen del sistema cuneiforme, hace falta consultar definiciones más amplias y sobre todo aquellas realizadas por los especialistas que se han dedicado a investigar este problema. Citamos aquí el caso de dos prestigiosos asiriólogos, uno francés, Jean Bottereau, quien planteó que la escritura es un sistema de signos gráficos utilizado para transmitir y fijar todos los mensajes de una lengua hablada. Aquí tenemos una definición bastante específica sobre lo que es un sistema de escritura. Otro asiriólogo, en este caso italiano, Mario Liberani, plantea algo parecido, diciendo que se trata de un código gráfico que permite transmitir, pero también realizar una serie de operaciones a mucha mayor escala que aquellas que permiten la oralidad. Y como él se preocupa también por los cambios sociales que involucraron el origen de la escritura, también considera que se trata de una nueva forma de comprender y de abordar el mundo. Estas definiciones no son excluyentes entre sí, sino que iluminan determinados aspectos que nos permiten comprender de mejor manera de qué hablamos cuando hablamos de escritura. Muy bien, ahora sí, la escritura cuneiforme, propiamente dicha, es el sistema de escritura característico de la Mesopotamia antigua, pero también de todo el cercano Oriente antiguo, desde comienzos de la Edad de Bronce hasta el siglo I después de Cristo, cuando este sistema dejó de utilizarse y pronto pasó al olvido hasta que durante el siglo XIX filólogos e investigadores europeos pudieron descifrarlo. Se trata de un sistema de escritura que utiliza marcas a modo de cuñas, de ahí viene el nombre cuneiforme. Con este sistema se pusieron por escrito distintas lenguas, no solamente la lengua sumeria, que es la más antigua que se conoce en esta región, sino también otras, como el caso del hitita para la región de Asia Menor o Anatolia. Este sistema de escritura no es alfabético, sino que se compone de signos de 4 valores distintos. Pueden ser signos ideográficos que representan una palabra, pueden ser signos silábicos que representan un sonido, una sílaba, y tienen después otras dos funciones. Una es la de complemento fonético que indica cómo debe leerse el signo que acompaña, o a veces de determinativo ideográfico que indica qué tipo de palabra es la que uno acaba de leer o va a comenzar a leer. Llegamos así al tema del presente video, cómo fue que surgió este sistema de escritura. Ustedes aquí tienen un cuadro, fíjense en las columnas resaltadas con verde, que tenemos los famosos signos cuneiformes. En este caso se trata de signos con un valor ideográfico, cada uno de ellos significaba una palabra, y fíjense que no siempre fueron iguales, variaron según la época y también según la región. Ahora, muchos de estos signos tienen un claro precedente en los signos pictográficos de fines del cuarto milenio, en lo que se conoce como el período Uruk. En efecto, las primeras tablillas de escritura no estaban todavía en sistema cuneiforme, sino en un sistema anterior que es un sistema pictográfico. Pero a su vez,
muchos de estos signos pictográficos parecen derivar de objetos, de fichas, como ustedes ven en la primera columna a la izquierda, con lo cual muchos piensan que el origen de la escritura se trató de un proceso gradual que arranca a partir de estas fichas o tokens, pequeños objetos que luego pasan a convertirse en signos gráficos que reproducen la forma de estas fichas originales y que después, cuando se adopta el sistema de escritura cuneiforme, los signos se terminan estilizando. Vamos a explicar esto mejor en las diapositivas que siguen. Otros autores, si bien reconocen estos antecedentes, piensan, sin embargo, que se trató más bien de un salto cualitativo vinculado a los cambios asociados a la revolución urbana, donde determinadas personas vieron en estos sistemas anteriores la posibilidad de adaptarlos y de transformarlos para que comiencen a representar los sonidos de una lengua hablada. Para poder entender mejor estas posiciones, repasemos entonces la evidencia. Como decíamos, en un montón de sitios arqueológicos en distintas regiones del cercano oriente, desde el período neolítico en adelante, es común encontrar estos pequeños objetos que ustedes ven a la izquierda, que los investigadores llaman tokens, que podríamos traducir al español como fichas, y son pequeños objetos hechos en arcilla o en piedra, con distinta forma, distinto tamaño, muchos de ellos, como ustedes ven aquí, con marcas incisas, que aparentemente representaban cosas, representaban objetos. Aquí tenemos ejemplos del cuarto milenio. En la parte superior, de fines del cuarto milenio, al sur de Irak, pero en la parte inferior de comienzos del cuarto milenio, en un sitio arqueológico ubicado hoy en el norte de Irak. Pero además de estos tokens o fichas, también es muy común encontrar desde el período neolítico sellos o impresiones de sellos conocidos como cretulae. Aquí tenemos dibujos de varias cretulae de un sitio ubicado hoy al norte de Siria, y después tenemos allí las fotografías de algunos de estos cretulae en un sitio ubicado hoy al este de Turquía. Presentamos aquí un mapa donde están indicados los distintos sitios donde se han encontrado tokens. Fíjense que tenemos una presencia muy importante en toda la región de la Mesopotamia, al este de la Mesopotamia, en la cordillera de los Montes Sagros, pero también en la región de Siria-Palestina, lo que es el levante mediterráneo, pero también en Irán e incluso en partes de Asia Central. Aparentemente se trata de una forma de registro muy antigua, muy extendida tanto en el tiempo como en el espacio, que muchos sospechan se vinculaba con alguna forma de administración de los recursos. Para comienzos del cuarto milenio comenzamos a observar cambios en estas formas de registro. Comienzan a aparecer estas llamadas bulae, que son esferas de arcilla huecas en cuyo interior se introducían estas famosas fichas. Y sobre la superficie de estas esferas o se imprimían estas mismas fichas que se incluían dentro, o bien se imprimían sellos que podían tener formas figurativas o esquemáticas. Pero también comienzan a aparecer tablillas. En este caso se agarraba el token, la ficha, se la imprimía en la superficie todavía blanda de la arcilla, luego se cosía la pieza y quedaba allí registrada la información que se quería conservar o que se quería transmitir. Aquí traemos ejemplos de la región de Irán para la segunda mitad del cuarto milenio. Compartimos aquí otros dos mapas para que ustedes puedan ver la cantidad y la ubicación de sitios arqueológicos donde se han hallado estas bulae y estas tablillas con fichas impresas sobre su superficie. Fíjense que la cantidad de sitios es mucho menor en relación a esos sitios donde se encontraban fichas o tokens,
y también observen que se concentran en la región de la Mesopotamia o en la región del sudeste del actual Irán en torno a los montes Sagros. Pues bien, muchos asocian estos cambios e innovaciones en las técnicas de registro con los cambios de la llamada revolución urbana, que si bien muchos consideran tiene su epicentro en el sur de la Mesopotamia, se trata de un fenómeno que vincula distintas regiones, no solamente del sur y del norte de la Mesopotamia, sino también de partes de Irán, como veíamos en los mapas de la diapositiva anterior. ¿En qué consiste esta revolución urbana? Término acuñado por un famoso arqueólogo británico, Gordon Childe. En primer lugar, por la aparición de enormes asentamientos de cientos de hectáreas que cuentan con grandes construcciones monumentales, como templos, palacios, pero también murallas y otros sistemas defensivos. Se constata una amplia división del trabajo y la aparición de otras técnicas de registro, como el caso de los cilindros sello, pequeños cilindros que se utilizaban para sellar recipientes, cestos, puertas, y la aparición de un arte, de una iconografía que a partir de este momento va a ser característico de la Mesopotamia y otras partes del cercano Oriente Antiguo. Es en este contexto, entonces, de profundos cambios que comienzan a aparecer las primeras tablillas de escritura. Estas primeras tablillas, como dijimos en diapositivas anteriores, todavía no tienen signos cuneiformes, sino que tienen estos otros signos pictográficos en donde ya no se imprimen las fichas sobre la superficie, sino que se las suplanta por un signo gráfico que trata de reproducir la forma de los objetos, aunque sea de forma esquemática, y para muchas este cambio, que pasa de objetos a signos gráficos, ya representa una primera forma de escritura. En este caso la denominan como protocuneiforme. Otros prefieren ser más cautelosos y aguardar porque consideran que este sistema de escritura todavía no podía representar todos los sonidos y expresiones de una lengua hablada. Sin embargo, como veíamos también en diapositivas anteriores, es a partir de estos signos que luego se desarrolla el sistema de escritura cuneiforme. De forma paralela, también se va desarrollando otro sistema íntimamente vinculado con el anterior, que es el llamado sistema protoelamita, que se desarrolla en la región de Irán y que luego va a dar lugar al sistema de escritura elamita lineal, que igualmente terminará siendo abandonado en favor de la escritura cuneiforme, que termina siendo la más famosa y la más prestigiosa en la región del Cercano Oriente, por lo menos, como decíamos, hasta la época helenística y romana. Ahora sí, para fines del cuarto milenio, comienzos del tercer milenio, comienzos de la llamada Edad del Bronce, estos signos pictográficos comienzan a estilizarse debido a que ahora los signos comienzan a hacerse con marcas con formas de cuñas, pierden entonces su carácter pictográfico, pero además comienzan a aparecer muchos signos que tienen un claro valor fonético o silábico, no solamente ideográfico, apareciendo entonces los distintos valores que caracterizan, como decíamos en diapositivas anteriores, al sistema de escritura cuneiforme. Los documentos más antiguos se saben que están escritos en lengua sumeria, pero a los pocos siglos también comienzan a aparecer documentos escritos en dos lenguas semíticas diferentes, por un lado el acadio y por el otro lado el heblaíta, en la región de Siria, con lo cual entonces ya podemos considerar que tenemos un sistema de escritura en el sentido pleno y propio de la palabra, como plantea el asiriólogo francés Jean Bottegot. Después del origen de la escritura, las otras técnicas de registro anteriores no fueron abandonadas. Aquí, por ejemplo, traigo una bula
De mediados del segundo milenio antes de Cristo, es decir, 1500 años después del origen de la escritura, en cuyo interior todavía se guardaban fichas, pero ahora su superficie estaba escrita por signos cuneiformes. Vemos entonces la combinación de distintas formas de registro. Por otro lado, también aquí traigo la fotografía de un grupo de fichas, porque resulta que en el gran imperio asirio del primer milenio antes de Cristo, la Edad del Hierro, que gobernaba desde Egipto hasta Irán, todavía gran parte de su administración se realizaba por medio de fichas o tokens. Es evidente que en estos sistemas las personas que estaban a cargo de la administración no era necesario que sepan leer y escribir. Pero efectivamente existía un sector muy minúsculo, pero muy especializado, que gracias a largos años y arduos de estudio en la Casa de las Tablillas, en las escuelas Eduba, en Sumerio, podían adquirir esta técnica de la escritura que aprendían no solamente leyendo y copiando grandes poemas y obras literarias como el caso de Gilgamesh, sino también tratados adivinatorios, médicos y también haciendo ejercicios matemáticos y de otras ciencias exactas. Naturalmente para los estados antiguos era muy importante poder disponer de un grupo especializado versado en la técnica de la escritura, pues esto le permitía administrar una escala de información mucho mayor al de aquellas sociedades que no conocían o no practicaban la escritura. Pero también esto permitía tener acceso a una serie de memorias escritas a partir de las cuales podía conocerse y valorar el pasado de estas sociedades. Es gracias a esto que incluso hoy podemos seguir estudiando y aprendiendo de estos escribas del antiguo cercano Oriente. En resumen, es posible sostener el punto de vista que se trató de un desarrollo gradual si consideramos a estas primeras fichas o tokens como los lejanos antecedentes de lo que después termina convirtiéndose en el sistema de escritura cuneiforme. Pero también es evidente que durante el cuarto milenio se produjeron fuertes cambios e innovaciones en las técnicas de registro, dentro de los cuales se incluye el tema también del surgimiento de la escritura. Se trata de cambios y de innovaciones, sin lugar a dudas, vinculados con los procesos de cambio político y económico relativos a la revolución urbana. Para poder profundizar en estas cuestiones, recomendamos aquí una muy breve lista bibliográfica que nosotros utilizamos como base para poder realizar este video, pero que confiamos les puede servir también a ustedes para comenzar a introducirse en este problema. Sin más, esperamos que este video haya sido de su agrado. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias.